Cambio, el podcast que te lleva por los momentos que transformaron nuestra historia. Hoy haremos un viaje desde las luces de la Ilustración hasta las revoluciones liberales en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Por qué fueron tan importantes? Porque no solo cambiaron gobiernos, cambiaron la manera de pensar, el poder, la libertad, los derechos y la justicia. Diego nos hablará de las ideas ilustradas que dieron paso al liberalismo y cómo provocaron revoluciones. Camilo nos llevará a las luchas por la independencia en América Latina. Y más adelante, Nixon nos contará cómo todo esto repercutió en el mundo y todavía resuena hoy. Bueno, comencemos con Voces del Cambio. Diego, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó en Europa antes de que se encendiera toda la chispa revolucionaria? Bien, la clave fue la ilustración, Iván. Imagina un movimiento que cuestiona al rey, absoluto, y dice, la razón, la ciencia y la educación son las herramientas del progreso. Eso fue dinamita en el siglo XVIII. De ahí surgen pensadores como Locke, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Locke hablaba de derechos naturales, la vida, la libertad, la propiedad. Montesquieu propuso separar los poderes del Estado. Voltaire criticaba la intolerancia religiosa y Rousseau hablaba del contrato social, es decir, que el poder debía venir del pueblo. Russell era un personaje. Al inicio trabajaba con Diderot en la enciclopedia y luego se volteó diciendo que el, el progreso eran como guirnaldas de flores sobre cadenas, una contracción tremenda. Básicamente dijo que la modernidad da cosas lindas, pero igual sigue siendo presa. Exacto. Y estas ideas no se quedaron en los libros, se convirtieron en causas de revolución. La gente empezó a cuestionar, porque solo una monarquía absoluta y una nobleza privilegiada controlaban todo, mientras el pueblo sufría de hambre, miseria y pagaban impuestos. Económicamente hablando, había crisis, socialmente había desigualdad, y políticamente los pueblos querían voz. Esa combinación fue el terreno perfecto para la chispa. Primero, la independencia de Estados Unidos en 1776 y luego la Revolución Francesa en 1789. Ambas pusieron en práctica lo que antes solo eran ideas: una constitución, derechos, soberanía popular, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es decir, el modelo que después inspiró al resto del mundo, incluida América Latina. Así es. Los criollos ya leían estas ideas mucho antes incluso que empezaran a independizarse. Diego, sigamos con ese tema. ¿Qué pasó en el Atlántico, fuera de Europa? Fue un efecto dominó. Estados Unidos legitima su independencia con las ideas ilustradas. Francia exporta estas ideas a toda Europa con la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Y luego Haití da un golpe histórico. En 1804, una rebelión de esclavos logra abolir la esclavitud y crear la primera república negra independiente. Eso fue radicalísimo. En un mundo lleno de imperios esclavistas, Haití rompió el molde y, ojo, metió miedo a las potencias coloniales. De hecho, yo creo que sin Haití, quizás Inglaterra y Francia no hubieran acelerado la abolición de la esclavitud en sus colonias. Exacto. Estas revoluciones demostraron que los pueblos podían levantarse, como un eco que se expandió de un lado al otro del Atlántico. Y en nuestro continente, Camilo, ¿cómo empieza la historia? Con pequeños fuegos, Chuquisaca y La Paz en 1809 fueron los primeros gritos de libertad.
Pedro Morillo, en La Paz, dijo: hemos encendido una antorcha que nadie podrá apagar. Y vaya que tenía razón. Eran rebeliones que al inicio no buscaban independencia total, sino autogobierno. Pero fueron el inicio de algo mayor. Claro, luego vinieron las grandes campañas. El encuentro de Guayaquil en 1822 entre San Martín y Bolívar fue decisivo. San Martín se retira, Bolívar toma el mando, y 2 años después, Sucre lidera la batalla de Ayacucho en Perú, la gran victoria final en 1824. Ayacucho me parece legendaria. Tropas en casi toda Sudamérica peleando juntas y la capitulación fue tan organizada que hasta permitió que los realistas se fueran con sus bienes protegidos. Exacto, y ese selló el fin del dominio español en América del Sur. Hoy Perú conmemora esa batalla cada 9 de diciembre como Día del Ejército. Pero Camilo, ¿qué pasó después de que ganamos la independencia? ¿Todo fue triunfo? Lamentablemente no tanto. Sí, se fundaron repúblicas con constituciones, pero la realidad fue otra y dura. La inestabilidad política, caudillos militares, luchas internas por el poder. Bolívar mismo murió desilusionado, viendo cómo la Gran Colombia se deshacía. Y México abolió la esclavitud en 1829. Incluso se adelantó a Europa, pero la desigualdad social seguía presente. Claro, eso es lo que yo digo. O sea, se logra la independencia política, sí, pero no se resuelve lo que en sí fue la cuestión social, que fue la pobreza, el racismo y el poder de las élites. Correcto, es cierto. El impacto fue mixto. Por un lado, soberanías y repúblicas nuevas. Por el otro, una herencia de desigualdad que todavía hoy seguimos discutiendo en los bicentenarios. Nixon, tú nos traes la parte más global. ¿Qué pasó después, fuera de América? Bueno, pues el liberalismo se volvió un lenguaje más universal. Por ejemplo, en la India, intelectuales como Ramón Roy usaron esas ideas para criticar al Imperio Británico. Y en Europa inspiró tanto a los movimientos obreros como al sufragismo, que estos peleaban por el voto femenino. En África y Asia fue la base de los futuros movimientos de independencia. La idea de que un pueblo podía autogobernarse y tener derechos universales se volvía imparable. Yo tengo una pregunta. ¿Y la esclavitud? Bueno, en cuanto a la esclavitud, Inglaterra la abolió en todo su imperio en el año 1823, influida en parte por la Revolución Haitiana. Luego de ahí lo siguieron Francia, España y Brasil, y finalmente Estados Unidos en 1865, siendo influenciadas por esta. Fue un proceso largo, sí, pero las revoluciones liberales lo aceleraron. Interesante cómo algo nacido en Europa terminó influyendo incluso en África y Asia. Sí, eso opino yo. Hasta hoy vivimos con esos valores, los derechos humanos, la soberanía popular y la igualdad ante la ley. Pero claro, seguimos enfrentando desigualdades que ni Rousseau, ni Bolívar, ni San Martín pudieron imaginar en su tiempo. Bueno, para terminar, les daré algunas curiosidades rápidas. Rousseau decía que las artes y las ciencias no nos liberan, sino que son guirnaldas sobre cadenas. En Ayacucho pelearon soldados de decenas de regiones, incluso europeos voluntarios. Y la capitulación de Ayacucho fue tan respetuosa que permitía que los realistas se vayan dignamente y con protección de sus bienes.
Hoy viajamos desde las luces de la Ilustración hasta las independencias latinoamericanas y su eco global. Vimos cómo las causas fueron la desigualdad, la opresión política y la influencia de nuevas ideas. Cómo los efectos fueron revoluciones, constituciones, repúblicas e incluso la abolición de la esclavitud. Y cómo el impacto llega hasta hoy en los valores democráticos y en la lucha por la igualdad. Sin más que decir, le doy las gracias a Diego, Camilo y Nixon por este recorrido tan rico y gracias a ti por escucharnos. Esto fue Voces del Cambio, donde la historia nos inspira a entender, cuestionar y construir. Nos vemos en el próximo episodio.